Bien, estamos ahora con Lourdes Flores. Lourdes, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantada, Jaime. Bueno, finalmente se ha aprobado en el Consejo Directivo del Congreso una moción que debe ser aprobada a su vez en el Pleno todavía para conformar una comisión investigadora sobre el caso López Meneses. No se menciona esto de ir hasta el año 90, sin embargo hoy día Nadine Heredia en alguna medida el Premier, pero y otros siguen insistiendo en esto de ir hasta el año 90 porque hay que encontrar toda la madeja, en fin, la raíz del tema. ¿Tienes alguna hipótesis acerca de porque todo, bueno, ya no se sabe, pues en realidad esto es un misterio, ¿no? ¿Tú también vives en el misterio total? Sí, mira, digamos, sobre la base, digo que no es más que información que uno recibe. Yo me permití formular esta idea, pero que no deja de ser eso, una hipótesis. En primer lugar, que los grupos de inteligencia que han operado, igual con Velasco, con Fujimori ahora, se reciclan, se reacomodan. Si alguien les da una mano y tienen capacidad de llegar, se reacomodan y llegan, y de hecho Villafuerte ha sido un hombre pues vinculado a los servicios de inteligencia, entonces pues es perfectamente posible que haya reagrupado a los amigos. El chisme, la información, tampoco es más que eso. Decía que habían hasta voceros del gobierno que buscaban al DOC, ¿no? Para pedirle algún tipo de asesoría e información, y que eso también le podría haber dado algún nivel de poder. Ya hay quienes han dicho que han especulado más, que si sale o no sale, eso sí no sé. Pero en concreto a mí lo que me parece es que estos grupos se reciclan, y eso nos revela, en primer lugar, que lo que tenemos es la tendencia de tener aparatos informales de inteligencia, y no un aparato serio, oficial, muy bien dotado, muy bien equipado, con muchos recursos para cumplir la tarea de la inteligencia para el Estado. Entonces yo creo que si se quiere actuar en serio es primero determinar, a eso súmenle otras cosas, misterios que aún no se aclaran. Eso sí investigaría. Bueno, pero se incrementó pues el presupuesto de la DINI de manera, digamos, sí, que no tenía control. Y eso fue muy criticado también. Y no hemos visto efectivamente qué destino han tenido finalmente esos recursos no controlados, ¿no? Efectivamente, yo creo, Jaime, que necesitamos en el país reconstituir un buen servicio de inteligencia, eso es vital. El país, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la delincuencia organizada, la seguridad del Estado reclaman un servicio de inteligencia serio, institucional, bien dotado, bien equipado. Necesitamos que con el uso de la ley se usen todos los instrumentos necesarios para combatir el crimen, y tenemos que atacar todos los vestigios de reorganización de intereses de grupo que terminan lucrando y en los niveles de corrupción que ya hemos conocido. Y me parece perfectamente posible que estos grupúsculos hubieran estado reagrupándose y que pudiéramos haber llegado, si es que no actuábamos con seriedad y con firmeza, a niveles que no sabemos. De modo que me parece muy positiva la investigación para actuar en el hoy, no echarnos atrás. La historia la conocemos, ¿no? Yo no creo que hay mucha historia que recorrer, que en los 90 actuó el fujimorismo unido al fuatismo. Uno sabe lo que pasó. Colón, ¿no? Y que eso llevó a los niveles de corrupción que hemos conocido también. Que hoy el fujimorismo haga un deslinde me parece positivo, que lo dieran a hacer mucho más claro, me parece muy importante, que ellos hayan aprendido una lección y que transmitan lo que no se debe hacer, me parece muy importante, pero honestamente no se trata de echar mucha marcha atrás, me parece más importante saber dónde estamos. Sí creo que hay misterios de la década del 2000 en adelante. ¿Qué pasó con todos los servicios de interceptación telefónica? Eso no es verdad que los 6 o 7 equipos que existían en el servicio de inteligencia terminaron en todas las manos posibles. Ya sabemos que terminaron en algunas manos de marinos, en algunas manos de policías, en qué manos privadas. Eso sí sería interesante saber, porque lo que sí sabemos es que en el Perú se chuponea a diestra y siniestra, ¿no? Sí, pues, entonces hay misterios que yo creo que hay que aclarar, pero me parece que hay que ser eficientes en esto y en todo caso atacar el centro del problema. Y conclusión de esa investigación tiene que ser cómo seriamente tenemos un servicio de inteligencia como Dios mande para servir al Estado y no para los intereses. Y cómo acabamos con esta industria informal, eventualmente hasta chantajista, sin duda, de interceptaciones y todo esto. Exactamente, ¿no? que todos son los rezagos de lo que yo en su momento llamé las prácticas montesinistas, digamos, que es la perversión del sistema. O sea, tengo el poder y los instrumentos, y en lugar de usarlos para la buena inteligencia al servicio del Estado, los uso para intereses particulares y para chantaje. Ahora, ¿sabes que yo tengo la versión de que López Meneses dispone de un número de estos recibos al portador que otorgaba Montesinos a aquellas personas a las que les daba plata? Imagínate. Digamos, te da una donación de, ¿qué te puedo decir? Pues de 40.000 soles o de 1.000.000 de soles, o lo que fuese, pero tú tenías que firmar un recibo al portador. Recibí del portador esta cantidad, porque no podía firmar, porque no podía decir de Montesinos, ¿no? Entonces él está administrando. Imagínate. Entonces con eso tiene un montón de poder y tiene un montón de gente sometida. Eso es una versión, no lo puedo afirmar, pero digamos de una fuente bien informada. Mira, Jaime, si alguna investigación seria si alguna investigación se puede hacer y podemos llegar a una verdad,
deberíamos por lo menos saber quién dio la orden. Claro. O sea, finalmente, ¿qué dice ese teléfono clave, ¿no? Desde donde se llamó, quién llamó, salir de este misterio si efectivamente... Yo tengo la mejor impresión del almirante Cueto, la mejor impresión, lo digo con sinceridad, pero no descarto que en el interior del Comando Conjunto puedan haber habido muchísimos infiltrados que pudieran hacer muchísimas llamadas y pudieran haber confundido a muchísima gente. No tengo el gusto de conocer al director general de la policía, tengo buenas referencias de él, pero no descuido también que él, como el ministro del Interior, lo cual dice muy mal de la institución y del ministro, pudieran haber sido absolutamente infiltrados y desconocer las cosas. En otras cosas, eso es lo práctico, eso es lo que nos interesa saber. Hacer honestamente historia, no me parece que tiene mucho sentido. Ahora justo Walter Albán ha estado diciendo que el presidente Humala está exigiendo a la policía que vaya más allá de lo que se ha dicho hasta ahora, que efectivamente encuentre si es que hay alguien fuera de la policía metido en este asunto, porque no es posible que la policía haya tolerado este tema sin haberse dado cuenta de lo que estaba pasando en su seno. Entonces, no sé, en fin. Yo creo que la habilidad mal llevada y muy mal usada de estos grupos es que usan esas fuentes de poder que adquieren. Si tú chuponeas y todo el mundo tiene rabo de paja, tienes algo que sacarle en cara. Si tú extorsionas y tienes dinero, usas esos mecanismos para lo que quieras. Si además alguien, en razón de la habilidad que dices tener o del conocimiento, te da poder, que creo que es lo que puede pasar con el señor Villafuerte. Si se comienza a ser una persona importante y se le da poder, bueno, comienzan a tener cotos de poder propio. Entonces, esa es la historia que, si se quiere mirar, creo que pasó con Montesinos. O sea, una persona que con ciertos conocimientos y con evidentes habilidades para el mal, pero habilidades, fue avanzando, y del cartel de la fotografía con proscripción, usted no puede entrar a los cuarteles, para hacerse el dueño de los cuarteles. Sí, pues, efectivamente. Entonces, ese es el misterio que yo no creo que los que han actuado ahora estuvieran, pero ni de lejos, a la altura del poder y de la perversión que se vivió. Pero en buena hora que se haya descubierto, hay que felicitar a la prensa por esa tarea y hay que cortar de raíz este tema. Así que ojalá la investigación sea, me parece importante, y ojalá sea efectiva. Bueno, en medio de esta discusión enrarecida ha aparecido una luz en el Congreso, y es que la Comisión de Fiscalización de Constitución ha aprobado el proyecto de restablecimiento de la bicameralidad, por mayoría, con la oposición de los votos de los fujimoristas, pero todos los demás están de acuerdo. Ahora, han aprobado un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130. Si yo quisiera facilitar la aprobación de este proyecto, que requiere los 2/3 de la Constitución, yo hubiera puesto quizá un número menor de senadores y un número menor de diputados, pero no sé, ¿qué opina sobre esta proyecto? El proyecto, el texto que me acabas de mostrar, me parece que se asemeja mucho, o ha tomado mucho lo que Javier Bedoya, en nombre nuestro, presentó, y que es obviamente un proyecto con el que yo estoy de acuerdo. Yo espero que el fujimorismo pueda ser... Comprendo que ellos fueron los contrarios al Senado. O sea, quien trajo abajo la bicameralidad fue el fujimorismo, en consecuencia están siendo consecuentes con su punto de vista. Aún sin ellos podrían haber los votos, pero ojalá se persuada a todos de la importancia que tiene el Senado en el Perú. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del Senado? A mí me parece que va a ayudar a varias cosas. Mire, está aprobado que una sola Cámara... aún yo sé que viene Rafa y tú son grandes partidarios, digamos, del distrito pequeño. Con un distrito pequeño, creo, con mayor razón, probablemente sea un representante más cercano, pero genera una enorme dispersión. Y yo creo que en ese sistema o en cualquier otro, un buen complemento es una Cámara Nacional, que de todas maneras va a ayudar a tener una mirada nacional de los problemas del país. Eso sí, claro. Eso es bien importante. En segundo lugar, yo creo que, aunque no lo dice la norma constitucional, esto será el primer paso para eliminar el voto preferencial, por lo menos a nivel del Senado. Entonces vamos a tener que los partidos nacionales, vamos a hacer todos el mayor esfuerzo por poner a nuestra mejor gente, que como no tendrá que disputar voto a voto, ¿no ha sido una maravilla el domingo votar sin tener que apuntar un número? ¿No? Una cédula, 6, 7 partidos, que sería el ideal. No, pero a la gente sí le gusta coger digamos. Pero es que si hacemos un proceso interno en los partidos y si avanzamos inclusive a la posibilidad que se discute, se discute el momento de poder hacer, por ejemplo, elecciones, incluso primarias de todos los partidos un mismo día, hay fórmulas que pueden permitir que se elija, pero que luego los partidos sean responsables de su lista. Entonces, el partido presenta su lista, presenta sus mejores cuadros. Eso te permite tener un Senado en que probablemente hay gente muy valiosa que nunca va a ganar, Jaime, una elección, porque lo que tiene es un conocimiento y una serenidad para ser un senador, pero no para estar, vota por mí que soy el 34 y el 28. Entonces, eso creo que va a ser bueno. Si además, como lo proponía el proyecto de ley, hay funciones diferenciadas, entonces hay cosas que hace el Senado y que no hace la Cámara de Diputados, entonces tienes un Parlamento que no repite todo. El Senado puede ser un lugar en que se discutan ciertas leyes de más trascendencia,
por una sola Cámara, de alguna manera es un proceso bicameral que solamente ve el Senado ciertos temas, en algunas cosas el Senado es como una segunda instancia, entonces tienes una Cámara reflexiva, serena, que nos va a ayudar a estabilizar la democracia en el Perú, la política peruana. Yo creo que va a permitir tener un cierto nivel, y entonces la Cámara será la Cámara beligerante, la Cámara de Diputados. Bobby Ramírez del Villar Paz decía, yo nunca iría al Senado, decía, hasta ese piso gris, esa alfombra gris que tiene, no tiene la alegría del rojo de la Cámara de Diputados. Entonces, podemos tener parlamentarios, unos más fogosos, más políticos, y una Cámara más serena. Yo creo que ese equilibrio va a ser sumamente importante. Es cierto lo que dices, me parece, en lo que se refiere a senadores. Me parece 60 es demasiado, podrían ser 30, pero en fin, o 40. Pero... Ten presente que como va a ser distrito nacional único, hay que tener un número tal que permita que los partidos también, con proporcionalidad, puedan tener, en función de su participación, un número de representantes. Bueno, o sea que eso es lo que permite, con una Cámara muy chiquita la idea también... es ir a un número menor de partidos, pues no tener 30 partidos. Supongo que habrá valla, ¿no? O sea, los que pasan el 5%, entonces tú vas a tener unos 5 o 6 partidos. Pero la mejor manera de reducir el número de partidos es precisamente con un sistema de distritos uninominales. Digamos, podríamos tener un distrito único nacional en el Senado, y así, recuperamos a la élite nacional, por decirlo así. Ese es el sentido. Yo creo que el Senado va a recuperar a la élite nacional. Claro, eso es importante. Pero compensemos eso en diputados con un sistema de distritos uninominales o binominales, como es en Chile, por ejemplo, como hacen todas las democracias avanzadas. Los chinos van a rezar la proporcionalidad. Están equivocados. No sé, cada uno quiere lo que no tiene, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero para que la gente sepa quién es su representante, para establecer una conexión directa, para que la democracia tenga sentido, en fin, y para favorecer la integración de los partidos, es decir, el bipartidismo, el tripartidismo. Yo creo que podríamos ir en un proceso que ojalá, porque a ver, detrás de todo esto, Jaime, yo lo que diría es lo siguiente: ojalá este sea uno de los elementos para recuperar lo que yo he llamado en un artículo publicado en el Diario del Comercio de unos días, la recuperación de la buena política para enfrentar a la antipolítica. Yo sé que nada más tradicional que proponer un Senado nacional, en que los partidos lleven a sus líderes nacionales, y yo reivindico esa política tradicional porque la considero indispensable. La década de los 90 nos hizo un enorme daño acabando con eso. Estoy de acuerdo que tienes que tener una representación diferente en la Cámara de Diputados. Yo creo que en tanto vayamos recreando un sistema de partidos, en un país en que no vamos a tener probablemente nunca dos grandes tendencias, sino probablemente tres o cuatro, pero no, eso, pues 20. Por eso, es que los sistemas proporcionales pequeños, o sea, representaciones de 4, 5, 6 representantes por circunscripción, o 2 o 1 por razón de población, hace que tú tengas un sistema de 4 o 5 partidos y nada más. No te ayuda, bueno. No es suficiente, tendrías que tener máximo 2 o 3 por circunscripción, según dicen los politólogos, ¿no? No, que tú tienes sistemas en los que con 4 o 5 de valla, más representantes. 4 o 5 de valla es otra cosa, claro. Es que eso lo tenemos, pues de arranque, solo entra al Parlamento el que tiene 4 o 5% de votos. Eso ya lo tenemos, eso está muy bien, eso ha limpiado bastante el sistema. Lo que pasa es que tenemos que ir dando los pasos. Yo creo que esto va a ayudar. Si eliminamos el voto preferencial, vamos a fortalecer los partidos. Si los partidos hacemos nuestra tarea en estos años, va a ser si le damos plata, dinero público, financiamiento público a los partidos, si eliminamos el transfugismo, que son las 4 medidas que el PP se ha propuesto, yo creo que son pasos importantes. Y podremos ir mejorando el sistema de representación en la Cámara de Diputados poco a poco. Yo creo que el primer paso no, porque si lo pones en la Constitución queda así, pues para modificar nuevamente la Constitución no hay el poco a poco. Bueno, ¿no? Si me quieres poner radical en el tema, yo no estoy de acuerdo con el sistema uninominal porque creo que el sistema peruano no es un sistema de 2 partidos. El sistema uninominal tiende a 2 partidos. El sistema nuestro no es así. Yo creo que el nuestro es un sistema de 4 o 5 grupos, tendencias políticas. Porque el PPC tiene miedo de no ser uno de los 2 partidos. No pueden ir a perder. Yo creo que la realidad nacional hace que tengamos 4 o 5 tendencias. Para comenzar, las históricas. La socialdemocracia representada por el APRA, el socialismo representado por el PPC y las izquierdas. Y quiero darle a la izquierda su lugar. No quiero eliminar a la izquierda de la contienda política. Bueno, ya se autoeliminó, pero démosle su 5%, que lo tengan. Si vamos a eliminar el voto preferencial, que de todos modos es un derecho de la gente, digamos, la gente siente que elige a alguien, ¿no? Digamos, tú le estás quitando ese derecho al ciudadano, devuélveselo con un distrito uninominal o binominal, en donde el mejor voto preferencial es el que uno elige en un distrito pequeño donde se elige solamente a uno, porque uno sí está eligiendo a una persona, bueno, ¿no? Entonces ese es el mejor voto preferencial. Sin hacer nada, tú tienes por lo menos unos 10 distritos en que eliges uno y 2, ¿no? Sí, claro. A ver, Tumbes, Tacna, Moquegua, Madre de Dios. No hay ninguno en que se elija uno, siempre se eligen por lo menos 2. No, presentas una lista de 3, pero eliges uno. No. Sí, claro. Con 180, con 130 actuales, tú tienes varios distritos de 1. Te apuesto que los distritos, Jaime, son chicos, en general. O sea,
un grupo que obtiene un 10 o 15% de representación, obtiene representación, eso nos ha pasado a nosotros varias veces en los distritos más grandes y no en los más pequeños, salvo que tengamos un líder político importante, que hay que tenerlo, estoy de acuerdo contigo, hay que fortalecer el liderazgo local con fuerza. Pero yo diría, demos varios pasos hacia el camino correcto, y el camino correcto creo que es el de hoy. Aprobemos el Senado, eliminemos el voto preferencial, financiemos públicamente a los partidos. Si tú quieres que se discute una nueva conformación de la Cámara de Diputados con una circunscripción distinta, yo tampoco me pongo. Yo en una oportunidad yo presenté un proyecto de ley en que yo creaba unos distritos en función de las provincias y no de los departamentos, claro, y se creaba uno, se quiere bien interesante, ¿no? Claro. Claro. Y en Lima, por ejemplo, no es posible que yo tenga, haya 36. En favor de ¿quién es mi representante? No tengo idea. En favor de mi tesis proporcional, era un sistema un poquito complicado, propuse la fórmula alemana que tú compensabas, o sea, podías tú no haber elegido, pero si tenías 10% de los votos, llegabas a tener 10% de los escaños. Es un sistema un poco mezcladito, que se usa en Alemania, que se usa en Nueva Zelanda, o sea, hay fórmulas, hay la ingeniería electoral para estas cosas, pero el concepto es el importante. Volvamos a recuperar un sistema de partidos y tengamos representantes que nazcan de los partidos con toda convicción y con claridad, ¿no? Veo que el proyecto de ley insiste en que los candidatos a la presidencia no pueden postular simultáneamente al Senado o a la Cámara de Diputados, es decir, al Congreso. Sí. Que es un absurdo, porque entonces nos privamos de tener a Lourdes Flores si fuese candidata a la presidencia en el Congreso. Nos privamos de tener a los líderes de los partidos. La cosa es que Lourdes Flores postule tiene que ser para ganar, no para ser senadora. Pero nos privamos de tener a los líderes. Entonces el Congreso deja de ser el gran foro político, porque los grandes políticos no están en el Congreso, como sí ocurre en cualquier país decente. Que son sistemas parlamentarios, ¿no? Pero el nuestro es medio, es una cosa híbrida. Guido Lombardi presentó ese proyecto así en la legislatura pasada y sabemos que la mala lectura de ese sistema fue la pretensión permanente de algunos candidatos al Senado de ser dupleteaban, ¿no? Candidato al Senado y candidato al presidente. Le ligaba el Senado y no iba a la presidencia. Quien rompió esa regla fue Fujimori, que le ligó la presidencia queriendo haber ido al Senado, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí cortamos. Pero como fue Fujimori el que le ligó, entonces ya se eliminó eso irreflexivamente. No te niego que podría ser interesante que los líderes políticos aspiren a la presidencia, encabecen las listas al Senado, por ejemplo, y entonces tú tienes en el Senado a los líderes nacionales. Sí, si pensamos el Senado como un punto de encuentro para el liderazgo nacional, no es una mala fórmula. Es una fórmula mixta porque tenemos pues un sistema mixto. No me parece una fórmula mala. De acuerdo. Y por último, están regresando a la fórmula de la Constitución del 79 de que el presidente pueda disolver el Congreso o la Cámara de Diputados, en este caso, claro, y no el Senado. Pero luego de la censura a 3 gabinetes y no a 2, que era ya un avance, debería ser a 1, pero no estamos, no sé. A ver, como todo la idea es buena, pero ¿por qué hacen cambios que? A ver, o sea, rescatemos lo importante de la tendencia del proyecto. La tendencia del proyecto es volver al Senado, volver a la bicameralidad, a un sistema de partidos más nacional, a líderes nacionales en el Congreso. Todo eso es muy positivo. Puede perfeccionar esas cosas. Sí, nosotros teníamos en la Constitución del 79 una norma más rígida para disolver la Cámara de Diputados, nunca el Senado. Claro. No, eso no lo había leído. ¿Me dices tú que eso se ha corregido? Claro, son estas cosas que pasan pues a contrapelo. Sí, cuando la reforma del 93, todas estas cosas se hicieron para quitarle peso al Parlamento. Entonces la reacción de un Parlamento que quiere fortalecerse decía, no, pues ahora yo compenso al Parlamento. Pero mira, tú puedes compensar al Parlamento de otras maneras. Si estamos restableciendo, creo que se restablece, por ejemplo, la ratificación de militares y de embajadores. Es una forma de darle al Senado un peso nuevo, al Parlamento un peso nuevo. Entonces, no somos un país de grandes crisis, hemos vivido ya 3 gobiernos sin mayorías y a la larga nos damos cuenta que las crisis no vienen por ahí. Las crisis a veces se producen por disparos en el propio gobierno, que realmente, porque ¿qué crisis parlamentaria importante? Ni este gobierno. Sí, pero podría ocurrir, ¿no? No, yo sé. Podría ocurrir, hemos tenido suerte en cierto sentido, porque las oposiciones han sido hasta cierto punto benevolentes, no han sido como la oposición que teníamos en los 60 por ejemplo. Sin duda, que derribaba gabinetes todo el tiempo. El presidente Belaúnde enfrentó una oposición irracional, sin duda, ¿no es cierto? Que produjo un golpe de Estado al final. Y ojalá que detrás de ese proyecto, en que entiendo que la representación aprista también ha estado presente, no es numéricamente hoy la mejor, pero hay una lección histórica de ellos y aprender, ¿no? De cómo, es una lección que todos los partidos tenemos que aprender, ¿no? Claro. Cuando se produce una crisis como la que vimos en los 90, y yo creo que estamos viviendo las consecuencias de esa crisis que ha sido la antipolítica, el regreso a algo, mejor dicho, el ir hacia algo mejor no es retroceder, el ir hacia algo mejor es volver a la buena política, que no es
la política de los defectos de los 90. No es un parlamento que a veces se entrampaba, no es un parlamento que muchas veces repetía, ¿no es cierto?, con la insistencia de la leyes ida y vuelta, claro, que no era buena. Es que de todo esto tengamos algo cualitativamente mejor. Yo creo que es un buen paso, creo que hay que apoyarlo, ojalá hayan los votos necesarios y sobre todo la convicción ciudadana. Que va a costar, que van a decir que son más otorongos, van a decirse, pero amigos, el camino de la antipolítica ya no da más. Vamos por otro camino, creo que será de mejor. Acuerdo, bueno, ya para ir terminando, porque nos ha ganado el tiempo con esta discusión. Pero muy grata, muy buena, muchas gracias. Por supuesto. Una de las cosas, una de las novedades, bueno, novedades no, pero digamos, hoy día ha insistido el Premier en que el presidente sí tiene interés en reunirse con los líderes políticos para este acuerdo, este diálogo político. Eso me ha dicho a mí el primer ministro en el diálogo que tuvo conmigo, sí. Me dijo que el presidente iba a participar. Entonces esto se relanzaría, pese a toda la trifulca que hay, digamos, permanente, se relanzaría este asunto. ¿Tú crees que es importante? ¿Para qué podría servir digamos, un diálogo de este nivel, un acuerdo político? ¿Para qué podría ser? ¿Cuál es la importancia o no de una reunión o un acuerdo de este tipo? Desde cosas tan prácticas como esta, ¿no es cierto? O sea, si tú sales de una mesa multipartidaria con el compromiso de decir, bueno, yo tengo mi discrepancia, pero vamos a apuntalar 3 o 4 reformas políticas importantes, porque todos los que estamos en esta mesa somos políticos, y no nos avergonzamos y queremos que el Perú del año 2016 nos reciba con una mejor política. Por ejemplo, es una cosa práctica, es un acuerdo concreto. Apoyos concretos que se puedan necesitar en medidas como, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, en que todos hemos dicho, cuente usted, señor gobierno, señores del gobierno, cuenten con nuestro respaldo. Hasta el aire necesario. El ministro Villanueva entró con auspicio, todos lo aplaudimos, rápidamente vino el López Gate, ¿no es cierto?, y el pobre perdió el paso. Vino además solo, no vino acompañado de un equipo que él proponía. Entonces, este puede ser el paso intermedio en que, apoyado por el presidente de la República, encuentre el respaldo para las decisiones que tiene que tomar. Acabo de ir hace un instante al presidente de la Corte Suprema. Por ejemplo, en la lucha contra la seguridad ciudadana, el apoyo que el Ejecutivo y el Parlamento le brinden al Poder Judicial es vital. Los señores jueces, con toda razón, en todo el país están clamando por algunas mejoras salariales que se comprometieron en 2 oportunidades anteriores a darles y que no se las han dado. Eso necesita decisiones políticas. Hay que jugarnos por el Poder Judicial y exigirles, desde luego, como tú reclamabas hace un rato, pero no pueden seguir siendo la cenicienta del Estado peruano. Pero esos aumentos, porque son aumentos salariales bien digamos, significativos, ¿no? Porque pero justos. Bueno, justo si es que hay una reforma, porque si no son a cambio de una transformación del Poder Judicial, de una modernización, de una reforma real, ¿para qué? Mira, Jaime, es botar dinero en un barril sin fondo. Yo creo que por supuesto, como en toda institución, hay elementos buenos y malos, y que un aumento salarial también tiene que tener consigo exigencias. Pero en el Perú estamos viendo algunas reformas bien de fondo. El proceso penal, por ejemplo, está cambiando sustantivamente, y eso necesita jueces con otra mentalidad, fiscales con otra actitud, hay que apoyarlos. El proceso laboral está cambiando significativamente, y si no le metemos más plata al Poder Judicial, vamos a comenzar a tener un cuello de botella de un proceso que, gracias a Dios, está siendo mucho más corto. Con el congresista Guren estamos trabajando ya la necesidad de oralizar el juicio de familia, para que juicios de tenencia, de régimen de visitas, de alimentos sean mucho más cortos. Eso necesita más plata y un juez mucho más preparado. Entonces, pero si todo va a ser más corto y más rápido, ¿por qué necesitamos más plata? Necesitaríamos menos plata. No, necesitas probablemente más jueces y jueces mejor preparados. Y un juez mejor preparado debe estar mejor remunerado. Si tú lo podemos hacer más rápido, ¿para qué más jueces? Menos jueces. No. Las matemáticas no te están funcionando. Cuidado, Jaimito, tú necesitas una persona que a la hora que se siente va a resolver probablemente. El sistema debería ser que un juez que se siente tiene menos expedientes, porque el día que se sienta hace una audiencia continuada, en una semana tiene una sentencia. Ese juez tiene que estar mucho más preparado. Más preparado, sí, sin duda. Y tiene que tener gasto en capacitación, de acuerdo. Sin duda, por supuesto, y entonces tienes que remunerarlo mejor. Bueno. Entonces yo creo que o sea, no te quito la idea. Cualquier aumento salarial debe tener exigencias de más capacitación, pero tratemos al Poder Judicial y démosle su lugar. Y eso que tú me preguntas, ¿para qué sirve el diálogo? Para que hayan compromisos en esos temas. En los temas penales, bueno, es frecuente oír que no hay manera de participar o ganar un juicio penal si es que no se paga al juez. Hay mucha corrupción. Hay corrupción en el Poder Judicial y hay que atacar. No se puede entregar más plata si no hay una propuesta para resolver ese problema. Eso, no, por supuesto, no quita las mayores exigencias que hay que poner a todo nivel en el Poder Judicial para que eso se dé, pero lo que yo trato Entonces necesitaríamos un acuerdo inteligente entre el Ministerio de Economía y la PCM y el Poder Judicial sobre, bueno, vamos a poner más plata, pero ¿a cambio de qué? Es decir, ¿cuál es la reforma? ¿Cuál es el plan? Y lo pongo en el contexto de una lucha en favor de la seguridad ciudadana. O sea,
seamos conscientes que si queremos abordar tema número 1 en el país, seguridad ciudadana, tienes que trabajar mejor con los policías, tienes que tener un mejor sistema penitenciario y tienes que tener jueces y fiscales de primer nivel. Esa es la lucha frontal. Sí, entonces, contesto tu pregunta. Un diálogo de buen nivel debería ayudar para que nos pongamos de acuerdo en esas cosas y en eso cerremos filas. Eso no se va a acabar de acá al 2016, probablemente continúe durante muchos años más, pero es el camino de ser un país en serio. Entonces el PPC podría ser una propuesta de temario, de acuerdos para esa reunión, por ejemplo. De hecho, le llevamos al primer ministro algunos temas en nuestra propuesta que fueron desde la mejora de la política, y van en esta línea, hasta cosas tan concretas como las que le dijo el doctor Bedoya al ministro. ¿Por qué no se proponen dejar una obra trascendente pública? Y hablamos, por ejemplo, de interoceánica, de la carretera interandina, la longitudinal de la sierra. Dijimos, esa podría ser una forma de dar como señal la integración de los pueblos. Pero una necesitamos 20. Pero pídele una, que se haga y que se haga realidad. Como hay que pedirle al alcalde que haga un corredor bien hecho. Eso es el tipo. O sea, creo que necesitamos concreciones en la recta final de los gobiernos que se inician. Bien, Lourdes Flores, muchas gracias por tu participación en la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Rafael Belaunde para ver el tema de la formalización minera. Según él, los requisitos son tan costosos y tan imposibles de cumplir que esto no va a funcionar.